A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, el espacio de las parroquias. Además, es importante tratar temas que también tienen que ver con lo que significan lo que son los gobiernos autónomos descentralizados y sobre todo los rurales. Saludamos el día de hoy, tenemos a Lorena Brito, ella es presidenta de la CONAGOPARE, que son los gobiernos rurales del Ecuador a nivel nacional. ¿Cómo está, Lore? Bienvenida a este espacio informativo. ¿Cómo ha pasado? Buenos días, David, muchas gracias. Agradezco a todos los televidentes que nos acompañan a través de sus casas. Bueno, primero saludarles a todos y luego agradecerles a ustedes por permitirnos este espacio en el cual damos a conocer lo que estamos haciendo como representantes de los gobiernos parroquiales a nivel nacional. ¿Cuántos gobiernos parroquiales son a nivel nacional? 821 gobiernos parroquiales. Somos las instituciones públicas más numerosas en el Estado Central. 821. 21. Ya. Entonces la CONAGOPARE aglutina prácticamente a todos estos gobiernos autónomos rurales y usted en determinado momento fue electa como presidenta. Sí, así es. Dentro de esta organización nosotros nos encargamos de trabajar con las diferentes instituciones, tanto del Ejecutivo como gobiernos autónomos descentralizados, buscando mecanismos para beneficio de las parroquias rurales y sobre todo beneficio de la gente que vive en el sector rural. ¿Qué pasa con los gobiernos rurales? ¿Qué es lo que piden? A veces uno no toma en cuenta, se fija en lo que son los gobiernos, digamos, urbanos o los GAT urbanos de las grandes ciudades, de las capitales de provincia, de los cantones incluso, pero no nos vamos hacia la parte rural. ¿Qué es lo que están pidiendo ustedes? Existe un código orgánico de desarrollo territorial que creo que es desde el 2010, es decir, tiene 12 años, pero claro, hay cosas que hay que corregirlas en beneficio precisamente de estos gobiernos rurales. Claro, hubo una buena intención en el año 2008 y aplaudimos eso como gobiernos parroquiales que nos elevaron a nivel de gobierno autónomo descentralizado y nos reconocieron en la Constitución. Luego en el 2010 crean el COTAD, una ley que rige a los 3 niveles de gobierno, y en este COTAD hacen una distribución de recursos. De los recursos que recibimos del Estado Central, el 31% de los recursos, tanto ingresos permanentes y no permanentes del Estado, nos entregan a los 3 niveles de gobierno. ¿Qué es lo que sucede en esa distribución que la hacen en el 2010? El 67% de esos recursos le entregan a la urbanidad, a los municipios, el 27% a los consejos provinciales y apenas solo el 6% a las juntas parroquiales o a los gobiernos parroquiales. A ver, primero se entrega ¿cuánto? ¿El 31%? 31% de los ingresos del presupuesto y general luego de ese 31, el 67% se llevan los municipios. O sea, 67, más de la mitad del recurso, el 27% de los consejos provinciales y solo apenas del 6% del sector rural. Tomando en cuenta que nosotros somos el 40% de la población nacional, lo lógico sería que el 40% de esos recursos vaya al sector rural. En función de la población, así debería ser, ¿no? Eso es lo lógico. Claro, porque el modelo de equidad territorial manifiesta que, de acuerdo a la población y otras aristas, se entregan los recursos. E inclusive, nosotros estamos proponiendo a la Asamblea Nacional una redistribución de estos recursos. ¿Por qué? Porque en este modelo de equidad territorial, en el cálculo que realizan para entregarles a estos niveles de gobierno, también les dan un recurso adicional por cada habitante del sector rural, tanto al municipio como al Consejo Provincial. Esto no debería ser así. Esos recursos que ellos reciben deberían ir a las juntas parroquiales, hoy llamados gobiernos autónomos parroquiales rurales. ¿Por qué? Porque esos recursos nosotros los podemos ejecutar en el sector rural. ¿Qué es lo que sucede cuando llega un recurso del sector? Por ejemplo, este recurso que recibe el municipio por cada habitante del sector rural. Esto se va a la caja común del municipio e invierten en proyectos que les interesa a los alcaldes o a los prefectos de turno, proyectos que posiblemente no tienen nada que ver con la ruralidad. Entonces, esta es una solicitud para el cambio del sistema que tiene el COTAD, puesto que los recursos que estamos nosotros recibiendo son ínfimos y no se puede atender las necesidades básicas insatisfechas. Pero no solo eso, nosotros, aparte de estar solicitando esta redistribución de recursos, estamos pidiendo también que se nos quite esos candados jurídicos, estimado David. ¿Qué es lo que sucede cuando crean el COTAD? Nos dicen, ok, los gobiernos parroquiales van a tener la competencia de planificar
mantener y construir la infraestructura pública de la parroquia. ¿Qué significa infraestructura pública? Todo lo público, vías, calles, plazas, teatros, etcétera, todo lo que es público. Pero más abajito nos ponen un candado en esta competencia en el artículo 129 y 10. Cuando usted vaya a hacer obra de infraestructura, tiene que pedirle permiso al municipio o al Consejo Provincial, dependiendo de la competencia. ¿Y qué es lo que sucede? A nosotros nos dicen, ok, tú tienes plata, pero tú no te puedes gastar si es que no te dan autorización. Eso no puede suceder. Nosotros hemos tenido que ir a golpear puertas a los municipios, a los consejos provinciales, diciéndole, hey, deme el convenio de concurrencia, deme permiso, porque mi gente me está reclamando. La gente no entiende de competencias, la gente se molesta y dice, usted fue electo por nosotros para darnos soluciones, o para qué le elegimos. Entonces las parroquias rurales, los presidentes de las parroquias rurales, nos vemos inmersos en esta complicación jurídica, puesto que no tenemos nosotros esa facilidad de decir, ok, tengo este presupuesto, voy a atender inmediatamente esta necesidad que surge en mi parroquia rural. Entonces, claro, dentro de esta reforma solicitada también estamos quitando esos candados jurídicos. Ok, que existan los convenios de concurrencia, perfecto, pero ¿con cuánto va a aportar el municipio en este convenio? ¿Con cuánto va a aportar la prefectura? No solamente me van a dar el permiso y obligarme a poner el letrero que diga, no, como es mi competencia, tú tienes que poner un letrero que diga ahí prefectura de tal provincia. Esto no es en contra, ojo, de un alcalde, de un prefecto, esto es en contra del sistema, cómo está funcionando actualmente. Es por ello que queremos estas reformas legales. Ahora vienen autoridades nuevas que posiblemente, con la aprobación de estas reformas legales, estas nuevas autoridades van a tener un instrumento jurídico que les va a permitir hacer mejor el trabajo y dar la respuesta inmediata a la ciudadanía, que es lo que necesita la ciudadanía. Así es. Usted decía, esto nació como una buena iniciativa, el COTAD. En el trayecto se han encontrado muchas cosas que chocan, como este caso de las competencias. Yo justamente eso le iba a preguntar, usted ya lo ha explicado un poco. Es difícil, y pongámosle un ejemplo. Usted es del GAD parroquial de Tumbaco. Tumbaco, así es. Ya. Entonces, del GAD parroquial de Tumbaco, usted fue electa popularmente, sí, por voto, democráticamente. Pero Tumbaco pertenece a Quito, donde también hay un alcalde, que ¿no? Y pertenece a Pichincha, donde existe una prefectura, ¿no? Entonces usted quiere hacer una determinada obra, pero el COTAD le dice, sí, tú puedes hacerla, pero tienes que pedir permiso. Así es, tienes que preguntarle al municipio, tienes que preguntarle al alcalde, los famosos convenios de concurrencia, es decir, como es la competencia de vialidad, le corresponde al municipio, le tienes que pedir permiso, o como te corresponde hacerlo de la prefectura, le tienes que pedir permiso a la prefectura, y no puede suceder, no puede funcionar así en un estado democrático, donde nosotros fuimos electos para atender las necesidades de nuestra ciudadanía. Tenemos una competencia que nos permite ejercer utilizar esos recursos, pero tenemos este candadito que nos pone en voluntades políticas de las autoridades de turno. ¿Qué sucede? Si le caigo bien al alcalde o al prefecto, perfecto, el convenio de concurrencia sale sin ninguna novedad. Pero si le caigo mal, no soy de la línea política del alcalde o del prefecto, tengo que estarles rogando o pidiéndoles o alineándome a lo que diga el prefecto, porque si no, ¿quién sufre las consecuencias? No es el presidente, no es el GAD, es la comunidad de esa parroquia rural a la que no tiene desarrollo. Entonces, eso es lo que estamos quitando, estos candados jurídicos que lo pusieron en su momento, en el año 2010, posiblemente porque recién nacían los gobiernos parroquiales, pues ahora ya tenemos una estructura bastante avanzada, tenemos conocimiento, tenemos gente también que está preparada dentro de los gobiernos parroquiales, tenemos muchos profesionales que han entrado a ser autoridades locales, y por ello es que nosotros estamos también propiciando estas reformas legales que les permitan tener la holgura y poder atender esta petición ciudadana. Como manifiesto, estimado David, lamentablemente durante todos estos años nosotros hemos dependido de las decisiones que tome el alcalde o el prefecto cuando destinan un presupuesto participativo, por ejemplo. ¿Qué dice la ley? Tú como autoridad local tienes que planificar las juntas parroquiales o gobiernos parroquiales, las parroquias, el municipio, su cantón, la prefectura, su provincia. Tienen que hacer un plan de desarrollo y los tres tienen que ir de la mano para que no se crucen las competencias. ¿Qué es lo que sucede? Si yo planifico mi parroquia, si yo digo aquí en este lado tengo necesidad de agua, acá tengo necesidad de luz, acá tengo necesidad de infraestructura,
¿qué es lo que tiene que hacer el municipio y el Consejo Provincial? Basarse a esa necesidad para invertir en mi parroquia. No sucede así. Muchos de los municipios dicen, ok, esa es su planificación, pero yo en el municipio he planificado otra cosa. Eso no está en mi prioridad, por ejemplo. Pero tampoco le dan la autorización. Exacto. Eso es lo grave. Ahí viene lo político, ¿no? Ahí viene lo político. ¿Qué dice? Pues, no, yo hago porque tengo, me dice el COTAC, pero sí, existe el candado. El candado jurídico. Permiso. Exacto. ¿Y qué es lo que hace el municipio? En cambio, como nos ponen este candado y nos obligan a nosotros preguntarle, si yo planifico, si soy la que conozco la parroquia, tengo que ir a preguntarle, señor alcalde, ¿qué hago en mi parroquia? No, es ilógico, es ilógico. El alcalde tendría que venir al gobierno parroquial y decir, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la planificación? ¿Cuál es la necesidad urgente de esta parroquia? ¿En dónde voy a invertir los recursos que he destinado de presupuestos participativos? Es lo lógico, eso es lo que no sucede y eso es lo que nosotros estamos pidiendo en estas reformas legales que permitan que las autoridades, tanto prefectura como municipio, pregunten a las juntas parroquiales, a los gobiernos parroquiales, dónde están las necesidades y no pase lo que pasa siempre por intereses electorales. Que yo necesito la atención, el ingreso de la vía principal de mi parroquia para sacar la producción y viene la alcaldía y me dice, no, aquí tengo que construir un parque acuático porque eso me va a dar los votos. Cuando el parque acuático no estuvo ni planificado y tampoco es una prioridad, ¿no? ¿Y ahí qué recursos entran? ¿Los del municipio y los del GAT parroquial? No, ¿cómo entran? No, esos son... Ojo, que nosotros somos meros administradores del recurso público. Generalmente el municipio dice, es que esos son mis recursos. No, señor, usted administra los recursos del pueblo y en esos recursos están involucrados los recursos que le corresponden a la gente que vive en esa parroquia, porque la ley de participación ciudadana inclusive les exige a todos los niveles de gobierno a destinar un recurso para presupuestos participativos. Y entiéndase que presupuesto participativo tiene que ser con la participación ciudadana. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros participamos como representantes de las parroquias, pero no toman en cuenta porque dicen, no, estos son mis recursos. Usted utiliza los suyos porque estos son mis recursos. Entonces no puede funcionar así. La gente es la que sufre las consecuencias de estas decisiones políticas o unas malas decisiones políticas. Y como digo, esto no es en contra de un prefecto o de un alcalde con nombres y apellidos. Esto es en contra del sistema, cómo ha venido funcionando durante estos años y cómo no ha habido alguna autoridad, algún representante que luche por estos derechos. Es por ello que desde Conagopare estamos nosotros impulsando estas reformas legales. Estoy recién de presidenta desde el mes de septiembre. Esto tiene que ir a la Asamblea Nacional, ¿no? Exactamente, ya nosotros ingresamos esta propuesta en la Asamblea Nacional, ya pasó los pasos correspondientes. ¿Ha tenido acogida? Ha tenido bastante acogida. Nosotros estamos recorriendo a nivel nacional, estamos recorriendo todas las provincias y los asambleístas se han comprometido en apoyar al sector rural, porque lo que estamos pidiendo es algo lógico y lo han dicho en sus discursos. Han dicho, ¿cómo es posible que no hayamos o no haya habido alguien quien propicie esto y que la Asamblea apoye? Nosotros estamos totalmente de acuerdo y hemos apoyado varias. Subir del 6 al 10%, esa es una de las primeras peticiones. Es una de las primeras peticiones. ¿Y a quién le quitamos esos 4 puntos que le suben? Al 67 de los municipios, a los 27. Muy bien, ¿no? dicho. Porque van a saltar los otros, ¿no? Así es. Ojo, no les estamos quitando el dinero a nadie, porque cuando se distribuye este porcentaje, hacen una fórmula y dice, vamos a darle por equidad, por extensión territorial, por vialidad, por población, y en ese cálculo de población le toman en cuenta a cada habitante del sector rural. Es decir, que los municipios y las prefecturas reciben recursos por cada habitante del sector rural. ¿Dónde están esos recursos? Esa es la pregunta. Que eso es lo que estamos nosotros pidiendo. Redistribuyan. Esos recursos no tienen por qué ir al municipio ni a la prefectura. Tienen que ir a los gobiernos parroquiales, porque somos nosotros quienes atendemos a la parroquia rural. Entonces no le estamos quitando el recurso a nadie. Aparte de ello, hay que tomar en cuenta algo. Los municipios y las prefecturas tienen una estructura administrativa donde tienen sus técnicos, los planificadores, asesores y un pocotón de gente que trabaja en un municipio y una prefectura, que es fácil para un prefecto tener el presupuesto, hacer una planificación y ejecutarla, pero no lo hacen así. Revisemos la página de transparencia. Les invito a todos nuestros amigos televidentes a revisar la página de transparencia de los municipios y prefecturas. ¿Cuánto de presupuesto han ejecutado en el año 2022? Hay prefecturas que llegan al 30% de recursos. ¿Qué pasó con el 70%? ¿Por qué está guardada la plata ahí? Eso podríamos utilizar en el sector. Ustedes, por ejemplo, Tumbaco, ¿cómo está estructurado? ¿Tienen técnicos? Y hablo de Tumbaco, que debe de ser una de las parroquias más grandes, poblada del país. Porque debe de haber parroquias que no tienen ni siquiera una carretilla. Exacto. Hay parroquias rurales que tienen $100,000 al año.
Estimado David, con $100,000 usted no hace 2 cuadras de adoquinado, pero hay parroquias rurales que con $100,000 tienen que atender a más de 5,000 habitantes que tienen necesidades, que tienen y las parroquias más pequeñas son las más alejadas y son las que más necesidad tienen por el tema vial. Todo viene y todo se conecta con el tema vial. Si yo tengo una buena infraestructura vial, puedo sacar los productos más rápido. Ya no se me encarece sacar el producto para vender en la ciudad. También me entra el sistema del camión de basura, porque en una vía de tierra no es porque no quiera, no puede entrar el camión de basura, simplemente por el peso. Se queda estancado. Entonces, qué importante es la inversión pública en el sector rural. Y la gente va a reclamar. Exacto, al gobierno parroquial, por supuesto, y dice, oiga, yo a usted le elegí, usted, ¿por qué no arregla, no repavimenta esa vía? Fuera del GAD está una vía rota, ¿por qué usted no arregla? Esta es una de las razones por la que incluso, por ejemplo, Tumbaco quiere ser cantón. Así es, definitivamente esa es una de las principales razones. ¿Por qué? Porque no tiene atención del municipio, y ojo, no estoy hablando de la actual administración, esto es algo que ha venido desde mucho tiempo, que las parroquias rurales no han tenido, nadie les ha regresado a ver a las parroquias rurales, y es por eso que las parroquias rurales dicen, oigan, nosotros aportamos con recursos, somos ciudadanos. ¿Acaso cuando yo voy y digo soy de la parroquia rural no me cobra el IVA? No, igual tengo que pagar IVA, tengo que pagar impuestos, tengo que pagar todo. ¿Y por qué nosotros no tenemos el mismo retorno de esos recursos? Y es por ello que la gente se organiza y dice, oye, no me está dando el Estado, el municipio no me está atendiendo, quiero ser un cantón porque yo estoy aportando con recursos y prefiero que esos recursos no se vayan al arca principal del Cantón Quito, sino que sean del cantón que se quiere, como sea que se vaya a llamar. Entonces, claro, tenemos presidente en este caso del GAD parroquial, tenemos teniente político, que es la representación del gobierno, ¿no? Ajá. Tenemos el administrador zonal, que es la representación como que es el municipio, pero no pasa nada. Exacto. Por ejemplo, eso es una problemática y como digo, no es en contra de una administración efectivamente, es decir, con nombres y apellidos. Esto es en contra de todo cómo ha venido funcionando. No podemos nosotros seguir dependiendo de voluntades políticas. Por ejemplo, en esta administración que termina, nosotros conseguimos $10 millones para el Cantón Quito, por voluntad política del municipio. Pero, ¿qué pasa ahora que sale el alcalde? Cuando venga el nuevo alcalde, nos va a tocar nuevamente proponerle al alcalde entrante, decirle, oiga, tenemos nosotros estos recursos, por favor no nos quite. No puede pasar eso. No podemos depender de estas voluntades políticas. Nosotros debemos tener una ley que nos permita tener esos recursos y que esos recursos nos permita atender a la gente que necesita. Otro tema, el tema de los espacios públicos. ¿Qué sucede? Establecen una ordenanza en la cual dicen, son ordenanzas y eso pasa en todo el país, son ordenanzas que las hacen desde el escritorio sin conocer la parroquia rural y establecen permisos, por ejemplo, para el comercio informal. Establecen permisos, las famosas PUCA, por ejemplo, en el Distrito Metropolitano, que les establecen el permiso de 1,50 m en una vereda, cuando las veredas de las parroquias rurales tienen 1 metro. ¿Qué pasa con el peatón? Se olvidan del peatón, recorran, vayan al Quinche, vayan a Tumbaco mismo, vayan a ver cómo la gente tiene que caminar por media calle porque las ventas ambulantes están tomadas toda la vereda y con permisos de parte del municipio, y no por culpa del alcalde, por culpa de una ordenanza creada para beneficiar al comerciante, olvidándose del peatón, cuando tenemos mercados abandonados y cerrados. Entonces esas políticas públicas hay que coordinarlas con los gobiernos parroquiales, y eso estamos pidiendo también en el COTAD. En el COTAD estamos pidiendo que cuando se vaya a dar un permiso en la parroquia rural se coordine con el gobierno parroquial, porque nosotros somos los que conocemos. Por ejemplo, nosotros somos quienes, nuevamente reitero, nosotros quienes planificamos la parroquia, que el COTAD nos obliga a los 3 niveles planificar. Si yo planifico mi parroquia, ¿para qué me hacen planificar si no van a coordinar? Entonces tiene que estar en la ley, no podemos seguir dependiendo de voluntades políticas. Así es, estoy viendo y es parte del boletín de prensa, porque incluso lo socializaron el viernes 10 de febrero, tengo entendido. Dice, aparte de esto del 6 al 10% de la redistribución de los recursos para los gobiernos parroquiales, se pide, que ya hemos ido hablando básicamente de estos temas, regulación y control del espacio público por parte de los gobiernos municipales. Sea coordinado, que esa regulación sea coordinada con las juntas gobiernos parroquiales, es así. ¿No? Competencia exclusiva de los gobiernos parroquiales, la articulación de los presupuestos participativos de la ruralidad con el plan de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos parroquiales. Exacto, lo que yo le manifestaba.
Independencia en la ejecución de obras por parte de los gobiernos parroquiales. Así es, así Importantísimo es. eso. Importantísimo, porque nosotros tenemos recursos. Aparece un hueco, como se dijo, afuera incluso del GAT parroquial. Sí, y me pasa, en Tumbaco me pasa, tengo un hueco, tengo una vereda que está totalmente destruida, que entra a una institución educativa y no puedo arreglarla porque necesito la autorización de la entidad competente. Eso no puede pasar. Yo podría arreglar esa fuga de agua que tiene mucho tiempo ahí. Ahí está. Y el otro, asignación, esto no lo hemos hablado mucho, asignación de al menos el 5% de programas sociales para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Esta lucha que estamos haciendo desde CONAGOPARE para que los gobiernos parroquiales a nivel nacional tengan recursos, también está establecida en que este proyecto que estamos presentando, que ninguno de los 3 niveles de gobierno pueda aprobar presupuesto si no tiene dentro de su cronograma de trabajo por lo menos un 5% de ese presupuesto destinado para erradicar la violencia contra la mujer. Generalmente y sobre todo en el sector rural, las mujeres sufrimos de violencia de todas las maneras y no tenemos acceso a justicia, no tenemos acceso a muchos derechos que por ser rurales, por estar a 7, 8, 10 horas de distancia, no podemos ni siquiera acercarnos al lugar más cercano a buscar ayuda, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, ahí viene el tema de los gobiernos parroquiales. ¿Cómo les apoyo si no tengo recursos? ¿Okay? Con esta reforma legal les vamos a dar recursos, pero también le vamos a dar esa responsabilidad de que esos recursos que se van a recibir, por lo menos del 5%, sea utilizado en prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Y no solo los gobiernos parroquiales, también van los gobiernos municipales y los gobiernos provinciales. Que esos recursos los utilicen para erradicar la violencia contra la mujer. La mujer es el núcleo de la familia. Si la mujer, la madre está bien, los hijos crecen bien, la familia en sí, el entorno social crece bien, pero si tenemos una madre violentada, los hijos creen y crecen creyendo que la violencia es normal, que el insulto, el maltrato, el grito, la burla hacia la mujer es normal y siguen replicándolo y la sociedad sigue creciendo esta violencia que no es normal, que debemos empezar nosotros como autoridades a trabajar en eso, y eso es un aporte que estamos haciendo desde CONAGOPARE con la Asamblea Nacional. Y aquí hay que tomar algo muy en cuenta, estimado David. La Asamblea Nacional se ha puesto la camiseta de la ruralidad. Nosotros les hemos invitado a una minga por la ruralidad. Esto no es de un color, de una bandera, de un partido. Esta es una minga por la ruralidad. La decisión que tome la Asamblea Nacional en esta discusión, en estas reformas legales, va a repercutir y va a beneficiar a todo el sector rural. Es por ello que nosotros estamos convocándonos a una gran reunión, a una gran marcha nacional en favor de la aprobación de esta ley, y sabemos que muchos asambleístas se han comprometido y es para apoyar también a esa decisión que van a tomar en la Asamblea Nacional, porque nosotros como parroquias rurales estamos pendientes a nivel nacional de estas reformas que van a beneficiar a ese 40% de la población que vivimos en el sector rural, a los que labramos el campo. El campo está siendo ya abandonado porque no hay inversión. El 10 de febrero fueron recibidos en la Asamblea Nacional, en el Salón José María Lequerica. ¿Qué comisión? Les recibió una comisión de la Asamblea Nacional, La Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, a través del presidente Celestino Chumpi y todos los asambleístas que nos acompañaron ese día, Marlon Cadena, Yesenia Guamaní, el asambleísta Cronfle, el asambleísta Jorge, se me escapa el apellido, todos los asambleístas, todos los miembros de la comisión se han comprometido con los gobiernos parroquiales en apoyar esta propuesta. Y también el presidente de la Asamblea Nacional, nos reunimos con el presidente y él dijo, perfecto, nosotros les vamos a apoyar para que cumpla un cronograma estas reformas legales con la finalidad de que sea aprobada antes de mayo del 2013. De 2023, desde este año, sí. 2023. ¿Por qué? Porque las nuevas autoridades ya no van a venir con la problemática de las que estamos dejando los gobiernos parroquiales. Y esto lo hago no por un tema personalista, no porque Lorena Brito se lo inventó, lo hago porque yo soy presidenta de una parroquia rural, he vivido lo que pasa a una parroquia rural, y sé las necesidades que se tiene a nivel nacional. Es por ello que levanto mi voz y levanto mi propuesta en el cual solicitamos estos cambios. Yo soy presidenta de CONAGOPARE Nacional desde el mes de septiembre y no hemos parado durante ese mes. Estamos 4 meses de gestión, iniciando el 5º mes de gestión, y vamos a dejar aprobando esta ley que va a beneficiar a nivel nacional. Y como digo, este es un tema de ponernos la camiseta de la gente que vivimos en el sector rural. Existe el compromiso entonces de la Asamblea de agilitar lo antes posible esto, poder llevar al Pleno y que en el Pleno se resuelva esto y que además exista un cronograma para que máximo en mayo
los gobiernos que se van a posesionar precisamente en mayo, los gobiernos, los municipios, los gobiernos parroquiales, etcétera, etcétera, ya cuenten con esta herramienta lista para poderla ejecutar. Así es, definitivamente ese es el objetivo de CONAGOPARE y también de la Asamblea Nacional. Como digo, los asambleístas se han sumado, haciendo mucho aprobaron la ley 047 por unanimidad de la Asamblea. Esta ley 047 permitió el desbloqueo de 30 millones de dólares para las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago para las parroquias rurales. Eso es importantísimo, unirse todos con un bien común. Miren cómo se da el resultado. Nosotros estamos muy agradecidos de que se haya podido desbloquear esa ley y haya tenido toda esta facilidad por parte de la Asamblea. Y ahora las parroquias rurales del Cañar, Azuay y Morona Santiago van a recibir 30 millones de dólares. Van a recibir adicionalmente a su presupuesto 30,000 dólares anuales que les va a permitir hacer algún proyecto, les va a permitir atender a su ciudadanía. Ese es el objetivo que tenemos desde CONAGOPARE, poder darle esos recursos que le corresponde al sector rural. Así es. Lorena Brito, queremos agradecerle por haber estado aquí. Se nos ha acabado el tiempo, pero ha sido importante a través de este espacio informativo que la gente conozca qué es lo que está pasando con los gobiernos parroquiales, con los gobiernos rurales, y que se enteren también de que ellos están exigiendo precisamente cambios que van en favor del desarrollo de estos gobiernos parroquiales rurales. Muy gentil por haber estado aquí. Así es, muchísimas gracias. A la orden, amigos. Ha sido Lorena Brito. Ella es presidenta de la CONAGOPARE, que son los gobiernos rurales del Ecuador, haciéndonos conocer sobre esta reforma que plantean del incremento del 6 al 10% en la redistribución de recursos para los gobiernos parroquiales rurales del Ecuador, además de la regulación y control del espacio público por parte de los gobiernos municipales, sea coordinado con las juntas parroquiales, competencia exclusiva de los gobiernos parroquiales, la articulación de los presupuestos participativos de la ruralidad con el plan de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos parroquiales, independencia en la ejecución de obras por parte de los gobiernos parroquiales y la asignación de al menos el 5% a programas sociales para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Amigos, que pasen bien, hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.